La Red 102.1 presenta. ¿Aceptaste que te digan kamikaze a tu equipo kamikaze? Claro. Un momento para compartir y opinar sin agenda. Un tema fundamental y que me parece marcó tu vida también, lo de tu hijo, ¿no? Ay, pero son las pruebas que... Sí. Con Reinaldo Romero. Bienvenidos. Sin agenda, ¿eh? Sin agenda, sí, un domingo en la mañana. Fue esa llegada a Sociedad Deportiva Aucas desde la provincia del Oso, desde Pasaje, ¿no? Pasaje de los Cielos. Desde allá fue, ¿no? Osvaldo, ¿qué tal? Buenos días. Reinaldo, ¿qué tal? Qué gusto. Siempre es un placer charlar con usted. Aprovecho también para enviarle un saludo a toda la afición deportiva. Y realmente sí, fue un camino bastante difícil por las adversidades que uno va encontrando en el camino y más cuando uno es chiquito, ¿no? 13, 14 años y uno es de provincia, de una ciudad bastante pequeña con muchísimas necesidades también en cuanto al entorno o al círculo familiar, ¿no? Porque realmente mis padres nunca fueron gente que tuvo dinero, pero es lo que yo siempre he dicho, mis padres me dieron algo más valioso que darme una computadora en su momento, que, que vivir en una casa llena de lujo. Antes que eso, para mí siempre fue lo más importante y lo más valioso, la educación que ellos me dieron, ¿no? Y es algo que ni con todo el dinero del mundo uno puede pagar. Al final, tuve una gran carrera en base a lo que ellos me enseñaron, de cómo tenía que manejarme en mi vida y gracias a Dios disfruté mi trabajo y mi carrera al máximo y hoy estoy simplemente disfrutando de la familia, disfrutando de las cosas que hice en base al fútbol y acá estamos, ¿no? Contentos siempre y con mucha predisposición para tener una charla súper chévere. ¿Cómo fue la llegada al ídolo del pueblo? ¿Llegar al sur llegó ya o entrenaba en No, otra parte? no, a mí me tocaba me tocaba viaje todos los días, porque cuando yo recién llegué a Quito, llegué a vivir, pues mis padres son separados, ¿no? Eh, y yo llegué a vivir en Carcelén, ¿no? Como a unas 3 cuadras del complejo del Quito. De ahí estaba el De hecho, Deportivo Quito, de hecho, mi primer equipo al que fui a probar suerte fue al Quito, ¿ya? pero cuando fui a probar suerte en el Quito, habían como 600 chicos, ¿no? En etapa de prueba. Ujú. Y 14 años, ¿no? realmente, 14 sí, años. tenía 14 años. 14 estaba por cumplir 15. Y, no, y realmente cuando me dieron la oportunidad de entrar al campo, apenas fueron 5 minutos, ¿no? Y en 5 minutos es muy complicado que un entrenador
que uno pueda llenarle el ojo al entrenador. Pero después empecé a probar suerte, después fui a Nacional, en Nacional tampoco tuve mucha oportunidad. Es que el problema, pienso yo, que elegí un mal tiempo para ir, ¿no? Porque ¿Por qué? era justo la etapa de pruebas y uno iba a un club y habían A 600 comienzos de año. postulantes. A comienzos de año. Sí, ahí mismo. Entonces, yo tuve varios compañeros, amigos que fueron a hacer pruebas en otros clubes y siempre iban después del mes de enero, ¿no? Eran vivos, ¿no? Porque así, Osvaldo no así no todavía. tenía mucha competencia, exacto. Osvaldo no todavía. Esperaba ahí la prueba Sí, general. exacto. Hasta que llegó un momento en que me quedaba un último club, que era el Aucas, y ahí estaba de entrenador en esa categoría Jaime Herrería. Y así mismo, había un montón de chicos me acuerdo que en ese tiempo, en las inferiores del Aucas, entrenaban en un campo que era de Edesa, ahí en el sur, atrás del estadio. Sí. Que realmente eso más parecía zoológico que campo de entrenamiento, ¿no? Porque ahí ¿Pero por habían qué? ¿Qué borregos, había? habían borregos, habían perros, había de todo ahí, ¿no? Cosa que nosotros llegábamos a entrenar, teníamos que arrear a los borregos y todo. Entonces, en ese día se me estaba complicando porque así mismo entraba uno, salía otro, entraba uno, salía otro, y llegó un momento en que yo dije, bueno, voy a hablar con el entrenador. Si esta es mi última oportunidad. Entonces yo le dije al profe, le digo, mire, profe, yo vine de provincia, vengo recorriendo un montón de clubes, le digo, y en todos nunca recibí la oportunidad de tener al menos 20 minutos para poderme mostrar. Entonces el técnico me queda mirando medio raro y me dice, ¿y tú de dónde eres? No, yo soy de Pasaje, soy casi de la frontera con Perú. Y me dice, ¿y en base a qué tú pretendes que te ponga antes que a los demás? Le digo, porque tengo ganas y porque quiero abrirme un camino en la vida y en la sociedad, ¿no? Y creo que a través de este deporte lo puedo conseguir. Y él me quedó mirando, estaba sorprendido. Y me dijo, bueno, está bien, ahí te voy a meter ahorita. Ay, pero vas a tener 20 minutos. Si en los 20 minutos no veo nada, te vas. Me dijo, hecho. Y me metió. ¿No? Y afortunadamente entregué hasta la vida en esos 20 minutos. ¿No? Entonces, después terminó la práctica y él me dijo que quería hablar con mi madre o con mi papá y para que me quedara dentro del plantel. Realmente fue la persona que marcó mi vida. Yo toda mi vida viviré agradecido con él porque realmente fue como un padre para mí, ¿no? Me acogió desde que yo llegué a la capital. Era un entrenador muy paternal. Él sabía que yo tenía muchas dificultades, ¿no? Porque iba de Carcelén hasta el sur, prácticamente hacía 2 horas para llegar. Entrenaba y tenía que hacer el mismo recorrido y a veces andaba todo el día sin tener una buena alimentación. Entonces, él después de los entrenamientos me llevaba a su casa. Me llevaba a su casa, la esposa también muy querida. Entonces, yo Siempre hay almorzaba alguien que ahí le marca, después. ¿no? Siempre hay alguien que le marca. Jaime Sí, Herrera le marcó a usted. O sea, como, sí, como persona. sí, no, yo digo que el profe fue el ángel que Dios me puso en el camino. Porque si no hubiese sido por él, quizás hubiese regresado o no hubiese tenido claro qué hubiese hecho en ese momento, ¿no? ¿Usted Entonces, vino solo acá a Quito? ¿Solo o con quién vino? solo, ¿no? Cuando yo vine solo, porque mi papá vivía en Quito, ¿no? Entonces, pero claro, él tenía sus trabajos y no me podía acompañar, entonces yo llegué y me tenía que Claro. movilizar solo y varias veces me perdí también, entonces había momentos en que andaba desde las 5 de la mañana, porque entrenábamos a las 7:30, andaba desde las 5 de la mañana hasta la misma 10 de la noche sin saber para dónde agarrar. Era una cosa impresionante. Y me Pero esas imagino son, que esas, su desayuno, ¿qué era? ¿Una agüita, pan, algo sí, así? sí, 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 era un desayuno rápido, porque era imagínate que yo tenía que despertar a las 5 de la mañana para agarrar el bus, de ir hasta la Marín, después agarrar el trole, llegar hasta el sur.
hubo un par de veces que hubo un par de veces que en el entrenamiento me desvanecí porque no estaba bien desayunado y eso. Entonces, lo más espectacular de todo es que el profe me arropó como que si fuera su hijo, ¿no? Entonces, él veía que yo eh, me las arreglaba para poder buscar esa posibilidad de hacer carrera de este deporte. Entonces, él me decía, si todos los chicos fueran o pensaran como tú, y si realmente fuera todo diferente. Y él siempre me llevaba a su casa, almorzaba y después me iba para la casa. A veces me quedaba en casa de él y eso. Y realmente los estudios no pudo seguirlos en ese entonces. yo terminé la secundaria. De hecho tenía el objetivo bueno, si no agarraba mismo el fútbol como una profesión, mi idea era estudiar medicina también. Entonces, ese eran los dos objetivos que yo tenía, ¿no? Si no se me daba el uno, pues iba por el otro, pero al final me pudo más yo digo siempre, el vicio por el fútbol, el amor por el fútbol, que la misma medicina, ¿no? Aunque siempre soñaba con eso, ¿no? Con verme vestido de blanco, como los médicos, exacto, con la bata y ayudando a gente a curarse de enfermedades, a tratar de ayudar de alguna manera también al prójimo. Pero al final el fútbol me pudo más, ¿no? Entonces, cuando estuve con el profe, yo estuve con él un año y medio casi, en sus 16, sus 18. Y de ahí es que mi proceso fue bastante rápido porque en un entrenamiento estaba Ramiro Blacud de entrenador en ese tiempo en el aula. Y él me vio en un entrenamiento 2002, por ahí. 2000, 2001, 2000. Ya, sí. Sí, sí. Y él me vio en un entrenamiento y se me acercó y me dice, mira, tú a partir de mañana tienes que venir a entrenar con nosotros. Yo no podía creer. No podía creer que era todo lo que me estaba pasando, ¿no? Yo siempre, o sea, estaba muy incrédulo. Yo le preguntaba, o sea, cuando el profe Ramiro me dice, tiene que venir mañana a entrenar, yo le pregunté 500 veces al profesor Herrería si era verdad eso. O el pellizqueme para ver, o estoy soñando, algo así. No, me acuerdo que el profe me decía, no, eso es un premio a tu dedicación, a tu constancia. Ha sorteado un montón de dificultades y esta es la oportunidad que estaba buscando. Entonces, yo subí ese año, pero ese año con él no jugué. Yo tenía 16 años apenas, ¿no? Y ya estaba entrenando ya con Edwin Tenorio, con el Oso Maldonado, con el Sombra Espinosa en ese tiempo, Renan Calle, los de Jesús también. Era un equipazo que había, ¿no? Y uno chiquito ahí entre todos esos locos, yo realmente no podía creer, ¿no? Pero Pero era más que todo muy tímido en ese entonces, hablaba poco. yo. Sí, no, poquito. ¿Y cómo? Poquito. Lo que pasa es que yo, a ver, yo era muy bicho, ¿no? Porque yo siempre me juntaba con los mayores, pero nunca decía nada, ¿no? Me sentaba al lado de Renan, al lado de Sombra, de Edwin, y ellos a mí me tenían mucho cariño porque yo me gustaba aprender, ¿no? Siempre fui muy humilde y muy receptivo para aprender las cosas de los más experimentados, entonces me tenía mucho cariño. Claro, después me mandaban a apagar la luz, tenía que ir caminando, pucha, 10 kilómetros para darle pagando la luz al Sombra. Sin decir nada, o sea, Y, sin decir nada, ¿no? Así, ¿ves? no, me mandaban a comprar y yo iba calladito, ¿no? Entonces, por eso ellos me tenían mucho cariño y me cuidaban mucho también, ¿no? Entonces me ayudaron muchísimo. Todos ellos fueron fundamentales en mi crecimiento deportivo, ¿no? Entonces, ¿Cómo son fue ese compañeros debut? que les tengo gran cariño. ¿Cómo fue ese debut, ya su primer partido? Ese es el que uno nunca se olvida, ¿no? El primer partido que uno jugó en el primer equipo. ¿Cómo fue? ¿Se acuerda? Sí, claro, después de Ramiro Blacud vino Gerardo Peluso, tu entrenador, ¿no? Entonces,
él ya me veía así flaquito, escurridizo, que iba y volvía, tenía muy buena dinámica. Entonces un día me dice Osvaldo, usted tiene que traer sus cosas porque va a concentrar. Y yo no podía creer, es que lo que pasa es que me estaban pasando todas las cosas muy rápido. Rápido. Entonces, claro, yo recién iba a cumplir 17 años ahí. Y, y cuando yo lo quedo mirando, le digo, profe, ¿en serio? Me dice, sí, usted tiene que traer sus cosas porque va a concentrar. Eh, y de ahí llego a la concentración y yo siempre tenía, hasta ahora, hasta cuando jugué mi último año, yo siempre tenía la costumbre de que cenaba y me quedaba sentado leyendo un poco o mirando un poco la TV. Y él se me sienta ahí al lado y me dice, ahora ya concentró. Digo, sí, profe, aquí estoy contento. Me dice, bueno, mañana usted va a jugar. Yo ahorita la noche no dormí. Estaba asustado. Y claro, imagínense, apenas iba a cumplir 17 años y ya empezar a jugar en primera división. Entonces, En lugar de quién fue? ¿De Edwin Tenorio o jugar con Edwin Tenorio al lado? Porque no, a mí me colocaba por el carril. Empecé jugando por el carril. Claro que yo era volante central, pero empecé jugando por el carril derecho. Y a él le gustaba mucho porque yo era muy dinámico, ¿no? Era allí y volvía y siempre fui muy combativo. Entonces, llegó un momento en que se decidió por ponerme y de ahí empecé el camino, ¿no? Pero antes del partido, yo estaba temblando, aparte que los camerinos en el Estadio de la Boca son fríos. Yo me estaba temblando, pero era por el susto que tenía, ¿no? Me acuerdo que ahí se me acercó Giovanni Espinosa al sombra, me dijo, no, tranquilo, padre, que esto es lo que usted estaba buscando, ahora tiene la gran oportunidad de cambiar su vida y la de su familia. Entonces, fueron palabras que a mí me marcaron. eso le llenó Sí, de... exacto, y ahí, claro, a uno se le infla el pecho y claro, piensa en que es la oportunidad para poder abrirse un camino en ese deporte, en esa profesión y en la sociedad también. Entonces, debuté con Espoli, ese partido me parece que quedamos 2-2, tuve un muy buen juego y desde ahí empecé a jugar continuamente con el profe ¿Cuándo lo Peluso y en ubicaron? ese equipo. ¿Cuándo lo ¿Perdón? ubicaron como central a su puesto? ¿Cuándo lo ubicaron? Cuando me ubicaron como volante central. ¿Sí? O sea, realmente yo ya empecé a jugar en esa posición cuando llegó el profe Sevilla, me parece que después de Gerardo Peluso. Ahí empecé a jugar por el carril, por dentro, como volante central. Profe Sevilla estuvo poco tiempo ahí, ¿no? Sí, 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 poco tiempo estuvo. Desde ahí De a ahí. usted ya lo tenía en cuenta para futuros proyectos, tengo la impresión. Yo, Jugar con Edwin Tenorio, por ejemplo. no, lo máximo, sí, yo siempre le dije a Edwin, ¿no? Y hasta el día de hoy, yo siempre le digo que él siempre fue mi ídolo, ¿no? Realmente a mí siempre me pregunté, ¿y usted a quién admira, no? A él. Y él se reía, ¿no? Con Edwin somos muy amigos, es alguien que yo quiero mucho porque aprendí muchísimas cosas con él. Realmente Edwin tiene su carácter y todo, pero conmigo era distinto, siempre era bastante buena gente, me trataba de ayudar siempre, me tenía mucha paciencia porque él es pocas pulgas, ¿no? Pero con todos, ¿no? Con todos. Con Sí, todo el mundo, creo que con todo el no, mundo. Entonces siempre lo molestaban a él. Y aquí tú al único con el que no te enojas es con Osvaldo, pero era porque por mi forma de ser también, ¿no? Que tal vez él a mí en algún momento me regañaba o me corregía y yo nunca decía, pero ni pido, ¿no? Era como cuando el padre regaña al hijo y uno lo que hace es agachar la cabeza y escuchar. Entonces, él se daba cuenta que yo era muy receptivo, que tenía la humildad para aprender, entonces, claro, por eso tenía un cariño distinto y una consideración distinta hacia mí. ¿cuál fue el mejor momento en Sociedad Deportiva Aucas? Y quiero empezar a resumir porque el tiempo se nos va y quedamos con algunas cosas pendientes ahí.
¿Cuál es su balance en el paso por el ídolo del pueblo? Bueno, realmente fueron años muy lindos los que yo viví ahí en el Aucas. La gente realmente siempre me trató bien. Pero el mejor año fue, me parece, el 2004, en ese equipo que se armó, que estuvo René, que estuvo el Team, estaba el Potro también, Renan Calle, el de Equipazo. Jesús, el Ran Berbera, un equipazo. Yo ese año pensé que nosotros al final íbamos a marcar una historia con ese equipo que teníamos conformado y que jugaba el equipo, jugaba muy bien. Yo creo que el problema de ese equipo en esa temporada fue cuando se fue el profe a la selección nacional, ¿no? Ahí cambió todo, a pesar de que vino el ¿Fue, profesor. fue cuando se fue él o cuando llegó el nuevo profe? No, cuando se fue él, ¿no? Cuando se fue, realmente nosotros nunca pudimos asimilar que se haya ido, porque nosotros entendíamos a la perfección todo lo que él buscaba. Y de ahí vino el profe Álvarez también, y paso el profe. De los profesores más buena gente que he tenido yo en toda mi carrera, ¿no? Y gran trabajador, un excelente técnico, sino que nos chocó el cambio, ¿no? No sé qué pasó, el equipo no asimilaba bien la idea que el profe quería implementar en ese equipo y el equipo empezó a decaer, ¿no? Una lástima, a mí me dio bastante pena por el entrenador, porque yo, Fue un golpe como le duro, digo, ¿no? perdón. Fue un golpe duro, Osvaldo, Sí, 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 para toda sí, la sí, gente sí, sí, oriental. sí, 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 no, y yo tuve la fortuna de que los entrenadores siempre me agarraban de hijo, ¿no? Y, y era por mi forma de ser, como le digo, porque cuando decían trabajar, yo siempre estaba, pero uff, adelante, siempre. Y, y a mí me causó mucha pena porque él era muy buena gente, muy dedicado a su trabajo. Entonces, cuando tú tienes personas así y tal vez en esto del fútbol, esa es la parte dura, ¿no? De que tal vez no tienen esa fortuna de que les vaya bien, a uno le duele, ¿no? Porque son personas buenas, personas que quieren ayudarte a crecer, que tienen humildad, que te respetan. Y fue doloroso para nosotros también cuando él tuvo que irse, ¿no? No se nos daban los resultados, pero ¿Es cierto eso, Osvaldo, de la canción de Diego Torres que la cantaban? sí, 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 con él. ¿Sí? Sí, ¿A sí, algunos sí, les la verdad tocó que el cantar ahí o qué? sí, 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 claro. Él siempre antes de los partidos siempre hacía colocar esa canción y claro, realmente sí a uno le ponía la piel de gallina, ¿no? Ya. Entonces, Pero algunos me dicen que sí. no les gustó eso, no les gustó el método, no sé. Es porque yo me quiero imaginar el camerino con Luis Fernando Suárez, serio, como él era, ¿no? O sea, serio, adusto, sin mucho estar conversando con cada uno. Me lo imagino así a Luis Fernando Suárez, ¿no? Yo nunca, a Luis Fernando nunca lo hizo reír, nunca. Y nunca se lo Y, va a ver. y nosotros entre compañeros hablábamos, y este man que nunca se ríe, Ujú. no tiene expresión, Sí, sí. pero era serio, ese señor yo nunca lo vi sonreír, pero para nada, para nada. Alguna vez me Y, y, confesó, alguna vez me confesó, Osvaldo, que era por su timidez, que él era así porque era tímido. No, usted le vuelve a preguntar y tímido, ¿sí? Cuando ya fue entrenador de la selección le hizo una nota. Le digo, ¿por qué no ríe? ¿Por qué es tan parco? Dice, es mi timidez, quizá por eso. Pero ahí ya le doy una pista para que la próxima que lo vea le diga no, yo. después me lo encontré en el Mundial, porque él estaba entrenador de Honduras. Claro. Y ahí estábamos charlando y ahí fue medio lo vi sonreír, ¿no? Porque nos acordábamos de un montón de cosas que nos tocó vivir ahí en el club y medio hizo un movimiento como que quiso sonreír y quedó, ¿no? Como que se dio cuenta, no, con esto no tengo que reír. Fue un gran director técnico, ¿no? Sí, 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 realmente muy buen entrenador, muy trabajador y que hizo diferencias en nuestro fútbol también.
y estuvimos en el mejor mundial en Alemania. Vamos a hacer Sociedad Deportiva Aucas fue al Cuenca, así fue la historia. Sí, sí, sí. Sí, ahí estuve un año en Cuenca. Fui a ¿No ese fue equipo, buena la campaña o no muy buena. No, no fue muy buena. Ese equipo había salido campeón, subcampeón, y ahí fui para allá. Me contrataron, estuve en la temporada. Y ahí el equipo tuvo muchos problemas en cuanto a lo económico y hubo muchísimas dificultades. Entonces, realmente fue un año bastante complicado. y de ahí a dónde le tocó ir? De ahí fui para Emelec. Sí, yo había salido de Cuenca porque estaba en dificultades económicas y llegué a Emelec y fue peor todavía, ¿no? Ahí Ujú. en ese tiempo Emelec no era nada de lo que es hoy institucionalmente. Hoy es un equipo muy bien organizado que realmente tiene un excelente manejo y por eso ha marcado, ha marcado una historia en los últimos 10 años, siendo uno de los equipos más ganadores del país en cuanto a torneos. Pero en ese año no había ni agua para ducharse ahí. Fue terrible, terrible. Las canchas malísimas, se entrenaba a medias porque cuando llovía en Guayaquil esa cancha no servía para nada. Entrenábamos hasta en el cemento, entonces complicadísimo. Fue un año muy, muy, muy triste, ¿no? Porque realmente eh, nunca me imaginé que en ese tiempo Emelec iba a estar tan, tan, tan mal en cuanto al manejo, ¿no? Después hoy es otra historia, pero fue un año muy difícil, ¿no? Nosotros no cobramos 5 o 6 meses, complicadísimo. El profesor Carlos Sevilla, ¿cuándo aparece en su vida? En esos meses del Aucas, después, ¿qué pasó con él? Eh, él, me acuerdo que yo ya había terminado la temporada con Emelec y él un día me suena el teléfono, estaba yo en pasaje, estaba visitando a mi madre
y me dice, oye, es cierto que ya eres un ex jugador, me dice. ¿Cuántos años tenía ahí para decirle? A ver, ¿cuántos Tenía años? 22, 20, 23 años, entonces yo no sabía quién me estaba hablando. Y digo, ¿quién será este man? Pero yo no, realmente, es que nunca se presentó ni me dijo, oye, soy el profe o algo, ¿no? Ujú. Me dice, bueno, te voy a salvar la vida, me dice. Me dice, yo te voy a recuperar. Y yo seguía sin saber quién era. Entonces, Finales del 2007, ¿no? Finales del 2007. sí, 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 sí. Yo seguía sin saber quién era y le digo, pero sí, claro, le digo, pues yo predispuesto siempre para ir donde me quieran tener. Y él me dice, hasta ahora no sabes quién soy. Y me Yo le digo, imagino, no. y me imagino lo que después dijo de eso, yo me imagino. No, es que no puedo decir las palabras No, que él no. me dijo. Sí, no. Sí. Lo que me dijo ahí, y me dice, ahorita mismo te vienes para Quito, ¿no? Y me dice, tienes 15 días para ponerte en línea, ¿no? Me dijo, necesito que peses tienes que tener este peso, te tienes que alimentar de esta manera, vas a hacer lo que yo te diga, vas a tener que entrenar a 2, 3 turnos solo. Y como yo era de escuchar y me gustaba aprender, entonces yo no tenía problema, ¿no? Entonces mis compañeros, cuando llegué al Quito, o sea, a mí me trataba el profe distinto, 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 distinto. Me puteaba toditos los días, toditos los días. Si Luis Fernando Saritama entregaba mala pelota, la retada Ese o el era para regaño usted. era para mí, sí, exacto. Si Isaac no podía despejar una pelota, todas las puteadas que había para mí, era así. Pero llegó un momento en que yo, o sea, decía, yo no sé para qué me trajo el profe, si para putearme todo el tiempo o para realmente ayudarme en esta lucha que yo tenía. Entonces, después entendí que siempre trataba de corregirme, era para que me superara, ¿no? Porque él le gustaba verme enojado, ¿no? Él decía que cuando yo me enojaba era mucho mejor, que cuando me enojaba sacaba todo lo que tenía. Cuando terminamos las prácticas en el Quito y todo el mundo se iba para las duchas porque el profesor trabajaba fuerte, él me decía, hey, ¿a dónde vas? Digo, profe, a ducharme. No, 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 me dice, a ti todavía te falta. Yo decía entre mí, ¿qué es en serio? Y claro, y me quedaba trabajando ahí en el campo con él, ponía las estacas, tenía que hacer esto, tenía que moverme así, tenía que trabajar los perfiles, y me quedaba 1 hora más con él, los Oye, dos. O sea, por yo me eso yo le enteré, digo, yo me enteré no sé si sea leyenda, usted la va a decir ahora si es así, que cuando fue a firmar con el Deportivo Quito, el profe Sevilla había arreglado su sueldo, su prima, pero había dicho que la prima le dan cuando venga con el peso que yo le he pedido. ¿Fue así? Entonces usted se fue así sin es. prima a pasar Navidad. ¿Así fue? Eso fue así, eso fue así. A ver. Ya es difícil de creer que un entrenador te arregle Ya. no, pero el profe, no, el profe era un espectáculo. No, y él fue así, realmente a mí me dijo, tú vas a ganar esto, te van a pagar una prima, pero si llegas a tener este peso en estos 15 días, si no, no te van a pagar. Así, y si te pagan, yo me voy del club, me dijo. Y eso para mí era un castigo, porque yo llegaba todos los días, todo el mundo en el campo entrenando y me decía, hey, tú, a la balanza, todos los días era el peso, toditos los días. Entonces, cuando él vio que realmente me estaba esforzando, que me mataba entrenando, que siempre era receptivo con lo que él decía, porque si me decía, tienes que correr de aquí a la montaña 2, 3 horas, yo iba. Y sin, y sin, Protestar, y sin sin protestar. protestar. Me molesté. Por dentro estaba, pues claro, sin protestar. Y por dentro, claro. Entonces, él siempre trataba de llevarme a
mí al límite, porque él decía, no, pero es que a ti te puteo, te digo de todo y no te enojas, te tienes que enojar. Y así me tenía el profe hasta que al final, realmente ese año fue espectacular por todo lo que vivimos, ¿no? Me puso, Usted, me puso usted, no sé si, realmente a muy buen. No, no le escuché la última parte, Reinaldo. pues, estamos con ese problema, Domingo, con el internet de Osvaldo. ¿Me avisas, Domi? Vale. Y esa campaña en el Deportivo Quito fue histórica, campeón a los 40 años. Usted, cuando ya da la vuelta olímpica, dice todo lo que pasé con Carlos Sevilla, está plasmado acá en esto. ¿Cómo fue después con Sí, Carlos Sevilla? A ver. o sea, eso fueron muchas cosas así como que uno dice, chuta, nunca pensé que iba a pasar. Pero cuando el profe llegó el primer día, él a nosotros nos dijo, yo este equipo lo armé para que sea campeón. Entonces, y ese año el profe recibió muchas críticas porque decía que había armado un equipo con puros desechados de otros equipos. Pero De él todos gorro. los días, no, todo, exacto, todos los días nos metía eso en la cabeza, ¿no? Realmente yo nunca tuve un entrenador que sea tan identificado con un club, ¿no? Que tenga ese amor por esa institución y que pelee con uñas y dientes y con cuchillo y todo lo que tenga en mano para el bien del equipo. Entonces ese año fue realmente espectacular y fue, para nosotros era un poco extraño, ¿no? Porque no me había tocado vivir, ni creo que a mis compañeros, una situación como esa. Después, antes del primer juego, nosotros íbamos saliendo del calentamiento ya directo para el campo, en el Olímpico, y él dice, ¡hey! Y se puso, ya se imagina todas las cosas que dijo. ¡Hey! Hijo de esta acá. Entonces nosotros ya casi del campo volvimos, ¿no? Aquí vamos a cantar, ¿no? Aquí vamos a cantar y vamos a cantar esta canción del Quito y todo el mundo se la tiene que aprender y de ahora en adelante este es el grito de guerra nuestro. Entonces nosotros al principio, medios con vergüenza, empezamos a cantar, pero después eso se fue haciendo exacto. Entonces después se fue haciendo una costumbre y ya uno sentía la necesidad de cantar esa canción del Quito para poder salir al campo, ¿Me ¿no? puede Y era cantar? como ¿Me que puede cantar ahora, este rato? soy malísimo. Era sí, sí, señores, yo soy del Quito, y sí, señores, de corazón, porque este año desde la plaza saldrá el nuevo campeón. Y eso realmente cuando pasaba eso, yo sentía que a mí me quemaba el pecho. Llegó un momento en que ya era parte de nosotros esta música. Fue realmente un himno, una canción de guerra para nosotros. Salíamos al campo, Y la hinchada. nosotros siempre decíamos que, y la gente encima, nosotros salíamos y eso era una locura ahí la preferencia, una cosa impresionante. Es la mejor hinchada que le Entonces tocó a nosotros usted. siempre, sí, 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 sin duda, la bulla que metían y el entusiasmo y esas ganas que le transmitían al equipo y el equipo realmente en el campo lo sentía, ¿no? Porque en los momentos de dificultades de un juego, cuando uno se siente ya agotado, van 70 minutos y empieza a sentir el cansancio y las piernas ya no responden y venían esos gritos de, de la tribuna, de la preferencia y era como que uno nuevamente agarraba fortaleza y iba para adelante, ¿no? Realmente fue espectacular. Ese año fue espectacular. Todo el tiempo que a mí me tocó vivir en el Quito, una cosa impresionante y seguramente lo recordaré el resto de mi vida. Realmente me marcó mucho y creo que nosotros también fuimos muy entregados con el equipo. Nosotros realmente entregamos todo para que el equipo vuelva al sitial donde siempre tuvo que estar,
¿no? Y se marcó una época en el Quito, se marcó una historia y eso va a quedar siempre para el recuerdo de la gente. Yo cuando voy a Quito y por ahí me encuentro con hinchas de Quito y la satisfacción que tiene, la alegría que le da recordar tantas cosas y aún no verlo, a mí también me da muchísima satisfacción porque siempre son muy agradecidos con lo que nosotros hicimos. Y fueron épocas realmente muy lindas en el Quito. Y la tristeza de todo lo que le pasó después. Sí, Imagínate. sí, sí, obviamente, obviamente. Cuando, cuando terminamos el año 2011, yo había tenido dos ofertas para salir. Una fue de Toluca, realmente yo tenía que ir para Toluca y no para Estados Unidos. Y el entrenador que me estaba llevando era Héctor Egui, uruguayo. En ese tiempo estaba ahí. Antes de eso, Michael Arroyo se había ido a San Luis, ¿no? Y justo en el último partido del torneo mexicano, le toca contra San Luis. Yo después del partido contra Emelec, que era la final del campeonato, tenía que agarrar el vuelo e irme para México. Y en ese, lo nombro Michael Arroyo porque es una cosa bastante rara. Yo ya me habían comprado los pasajes y todo, y el último partido de la Liga Mexicana le toca a San Luis con Toluca. Y en ese partido fue en Toluca. Y Michael le hizo 3 goles, 3 de 6 hizo Michael Arroyo en ese partido. Que fue su Y perdieron, compañero en el equipo. claro, y perdieron 6-1 y al técnico lo sacan. Entonces, cuando a mí me dicen, no, Osvaldo, el entrenador no va a continuar, viene otro técnico, y ese técnico, pues obviamente iba a llevar a los extranjeros. Y a mí me dijeron, hay dos opciones, o que vaya al Atlante, eh, o que continúes en el Quito. Yo, desde el primer momento, no tuve problema, yo quería quedarme. Después, cuando me dicen, no, tiene que ir al Atlante, yo le empiezo a preguntar en ese tiempo a los compañeros de selección que tenía, el Chucho, que estaba también ya Jaime Lloví, que estaba en México también, y les empiezo a preguntar y me dicen, no, si vas a ir para allá, me dice, vas a borrar con el codo todo lo que hiciste, ¿no? Con la mano. Me dicen, ni vayas, porque allá es un equipo que va a descender, no les pagan. Me acuerdo que yo le dije a Fernando Mantilla, no, yo no, para allá no, le digo, porque la idea es ir y poder competir, no ir a descender y pasar un mal momento. Aparte que no tenían ese club, no les pagaban, tenían 4 o 5 meses sin cobrar. Era complicado. Entonces, de ahí el economista me dijo que no había problema, que si quería continuar dentro del club, lo iba a hacer para él con todo el gusto y que igual iba a continuar en mi casa. Después, a los 15 días, apareció los Estados Unidos y ya en ese año, en el 2011, ya empezó a verse algo de lo que iba a pasar en el 2012 y me acuerdo que a mí me dijeron, no, Juan, tienes que ir vendido porque esto nos va a ayudar a nosotros para poder solventar todos los gastos que hemos tenido. Entonces, claro, yo sabía que si me iba, le iba a ayudar también al club y iba a tener la oportunidad de jugar en el extranjero. Entonces, me vendieron y me fui. Y de ahí empezó toda la catástrofe en el Quito en el tema financiero. Lo que pasa es que no se va a saber además esos recursos que le llegaron muy importantes, no solo de su traspaso, sino de otros jugadores. No vamos a saber nunca, ¿no? A dónde fueron a parar, la verdad. Y ahí empezó todo el problema del Deportivo Quito, ¿no? Con mucho dolor hasta hoy estar en la segunda categoría. Ya. ¿Fue lo mejor ir a Estados Unidos? La verdad que yo creo que sí. Por lo menos me sirvió muchísimo para crecer en todo aspecto. ¿No? Uno, tal vez esa liga a nuestro país no llega mucho, pero realmente es una liga muy competitiva, ¿no? Que se juega a muy buen nivel, una liga muy física. Yo pensaba que cuando yo estaba aquí en Ecuador era un buen profesional. Yo creía eso, ¿no? Pero después cuando me tocó ir para allá, yo decía, no estoy ni cerca de ser un profesional. ¿Por qué? De verdad que sí.
por la forma como maneja las cosas, ¿no? Por la estructura, por organización. Yo empezaba mi día en Estados Unidos a las 6:30 de la mañana. Yo tenía que ir, desayunar en el club, que casi nunca lo hacía. Terminaba, terminaba el desayuno, iba al campo de entrenamiento, entrenábamos, terminaba el entrenamiento y era obligado ir al almuerzo. Uno almorzaba, tomaba una clase de 1 hora y media de yoga, terminaba el yoga y eran 2 horas de clases de inglés, ¿no? Y después de eso, podía ir a casa, ¿no? Y así era con la mayoría. Nada que ver con lo que Entonces, pasa acá. no, nada que ver. Aparte el control, todos los días uno llegaban, uno le colocaban unos nada de aparatos para ver cómo uno estaba físicamente, si tenía cansancio, si no se había recuperado bien del entrenamiento, de cómo estaba hidratado, si necesitaba ganar masa muscular. O sea, era todo distinto, distinto. El gimnasio ahí era el pan del día para nosotros. Porque yo cuando llegué a esa liga, yo miraba a esos gringos y yo, claro, cuando me fui de acá, me fui pesando 73 kilos. No, era flaquito, flaquito. Y yo creía que estaba bien, ¿no? Pero cuando llegué a esa liga y me vieron los asistentes del entrenador, me decían, oye, aquí tienes que meterle a los fierros porque si no, la vas a pasar mal. Y yo decía, en mi cabeza, decía, será. Pero después cuando fuimos al primer juego, A volar. volaban los gringos y aparte fuertes, y medían unos 87, unos 90 kilos, o sea, pero pura masa muscular. Entonces, claro, yo entendí después de ese juego que tenía que acomodarme y que tenía que acomodarme rápido porque si no la iba a pasar mal. Entonces empecé a trabajar mucho con el gimnasio y ahí es donde empecé. En un año gané 10 kilos de pura masa muscular, en un año, pero trabajaba full. Y claro, y todo monitoreado por uno de los entrenadores que teníamos ahí, ¿no? De los preparadores físicos, Es porque ahí impresionante, tienen, ¿no? Es sí, sí, impresionante. sí. Acá estamos, Eh, serán 2 o 3 clubes que puedan tener esa infraestructura, aunque no ese cronograma, ¿no? Pero estamos lejos. exacto. Exacto, exacto. Estamos realmente en cuanto a eso, estamos un escalón abajo, ¿no? Eh, entonces, allá casi casi que el entrenamiento se vuelve personalizado porque tiene uno a un entrenador siempre arriba de uno y aquí tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Después uno termina el entrenamiento en el campo con el entrenador, tiene que ir con uno de los asistentes, miras videos y, o sea, es como que si uno tuviera un entrenador personal para cada cosa que iba a hacer en el día. Pero realmente muy impresionante. Por eso a mí cuando a mí me preguntan, eh, oye, ¿qué es la liga esa en Estados Unidos? Si tienes la oportunidad de ir, anda sin problema, ¿no? Realmente una liga muy competitiva que sigue creciendo, que va a pasos agigantados. Un partido normal de la liga hay 40.000, 50.000 personas. Entonces ya, ya se puede imaginar por dónde viene todo el asunto con la Ya, MLS. y de ahí se va acercando a la selección y tiene la posibilidad de llegar a la tri y jugar un mundial. Tengo esa camiseta, imagino que usted se la va a La, acordar. la, sí, 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 esa que está ahí detrás del balón. ¿Cómo fue esa llegada a la selección? Bueno, yo desde que estuve en el Quito ya empecé a tener la posibilidad de estar en la selección nacional con Reinaldo Rueda. Eh, Realmente yo siempre fui un jugador de procesos de selección nacional, estuve en su 17, su 20, su 23 y después las de mayores. Realmente fue espectacular porque en esas eliminatorias no fue muy bien, el equipo jugaba bien. Realmente fue unos años muy lindos para nosotros. Y después, jugar un mundial de fútbol es la graduación del jugador de fútbol, ¿no? Es lo que todo jugador en el planeta busca, ¿no? Jugar un mundial con su selección nacional. Y gracias a Dios tuve la posibilidad
de poder estar en ese equipo que fue a este torneo tan importante en el mundo. Y la Fue, verdad que lo disfrutamos muchísimo. era usted el cuarto volante, ¿no? Más o menos así estaba. Y Sí, en ese equipo los titulares eran Segundo Alejandro y Cristian Novoa, ¿no? Después estaba Pedro, estaba yo, estaba Alex Bolaños también, que veníamos empujando siempre. Eh, a mí me pasó que cuando empezaban las eliminatorias, yo no sé si usted recuerda, iba a arrancar como titular en ese primer partido con Venezuela, porque venía bastante bien en el Quito, venía mostrando un gran rendimiento, pero yo estaba con un problema, una lumbalgia en la espalda y era estaba como que me jugando así, bloqueó. ¿no? Estaba jugando así. Estaba jugando así, infiltrado siempre y llegó un momento en que nos tocó ir a la selección nacional y en los entrenamientos hago un movimiento y es como que se me bloqueó la parte de la cadera y de la espalda, ¿no? Yo tenía miedo de que vaya a ser una hernia y eso sí me iba a traer muchos problemas. Entonces, yo ya antes de eso, en el Quito, entrenaba 1 o 2 días, o entrenaba viernes y sábado y el resto descansaba porque no podía, no podía, me dolía mucho. Entonces, cuando llego a la selección nacional, iba a arrancar como titular, pero el profe se dio cuenta que yo no estaba bien, ¿no? Y por más ganas que le ponía, llegó un momento en que yo tuve que sincerarme con él y decirle, profe, no, esto no me permite ni trabajar porque era muy fuerte el dolor que tenía. Y claro, ya había entrenado todo el tiempo con el equipo titular y me tocó salir por desgracia, ¿no? Y no tuve la posibilidad de empezar como inicialista en esas eliminatorias. Después estuve siempre ahí, estuve siempre convocado, muchas veces me tocó participar. Fueron 4 años difíciles, pero que al final se consolidaron con la clasificación. Es esa historia, esa leyenda que quedó a raíz de lo que le pasó a Pedro Quiñones, entre tantas cosas. Eh, ¿Qué tiene que decir usted al respecto? ¿Vale la pena conversarlo o no? La verdad es que no sé y ni nunca entendí ¿Qué pasó? qué pasó ahí, ¿no? Porque justo yo estaba en Estados Unidos, justo dieron la lista de los 30. Yo en ese tiempo, encima, para mala fortuna, tuve una luxación del hombro y estuve como 10 semanas sin poder competir ni nada, ¿no? Entonces, eh, casi que me estaba quedando fuera también de ese mundial. Fue una etapa muy difícil. Me acuerdo que el profe Reinaldo, pasando 2, 3 días, me llamaba a ver cómo estaba. Y fueron momentos durísimos, ¿no? Porque uno dice, mira, tanto que a uno le tocó luchar, tanto que bregamos, tanto que sufrimos, que nos costó, y al final, en la parte final, me iba a quedar sin mundial. Y el profe también reconocía eso, ¿no? De que habíamos sufrido juntos, de que la habíamos pasado mal, habíamos tenido buenos momentos y que él quería que vayan todos los que habían estado durante todo el proceso del mundial. Entonces siempre él estuvo muy cerca de mí y me decía, vamos para adelante, que nosotros siempre estamos pendientes, así que esperemos que te recuperes. Y yo antes de ese mundial, de que ya di la lista final, recién empecé a jugar, había jugado un partido. Y él estaba muy contento con eso y me decía que bueno, que iba a tomar la decisión final en esos días. Después dio la lista a los 23, no encajé, no entré en esa lista porque me faltaba más competencia. Y después pasó la desgracia que pasó con Segundo Alejandro, me tocó salir y inmediatamente a mí me llamó el profe y me dijo, bueno, haga su maleta porque le toca viajar hasta Sao Paulo. Entonces, fue todo muy rápido. Después cuando yo llegué no coincidimos con Pedro, ¿no? Ya él había retornado. En realidad yo llegué y me enfoqué exclusivamente en lo que tenía que hacer, que era la competencia, y hasta ahí, ¿no? A mí nunca me ha gustado mentir y nunca lo voy a hacer. Entonces,
siempre trato de hablar con la verdad. Y si yo digo algo más de lo que pasó ahí sin haber estado presente, estaría mintiendo y es algo que yo no voy a hacer nunca. Por supuesto, lo conocemos, sabemos de usted, Osvaldo. Pasa el Mundial, pudo haber ocurrido algo más ahí. Estaban golpeados por el tema de Chucho también, ¿no? Que fue un golpe durísimo el que recibieron. Sí, sí, realmente lo que pasó con Chucho fue brutal, ¿no? Nosotros habíamos convivido, el Chucho lo conocía muchísimos años, tipo espectacular, que siempre estaba contento a pesar de las dificultades que podía tener él o el plantel en el momento, siempre estaba con una sonrisa, tratando de contagiar a todo el mundo de esa alegría que él tenía. Y fueron momentos bravos, ¿no? Porque cuando le pasa eso, justo yo estaba en Estados Unidos, habíamos jugado viernes y siempre nosotros teníamos sábado y domingo libre. Yo había cuadrado con mi esposa de llevar a los niños a Disney en ese tiempo y nos tocaba madrugar porque estaba como a 2 horas de donde estábamos nosotros. Entonces, como a eso de las 5 de la mañana, 5:30, me suena el teléfono y normalmente dicen que cuando uno le suena el teléfono a esa hora es porque algo pasa. No es normal que uno lo llamen a las 5 de la mañana a contarte algo o a conversar. Entonces me llama hasta el día de hoy no recuerdo quién me llamó, para que usted se haga una idea. Me llamaron a las 5 de la mañana y me dijeron, mira la televisión porque están diciendo que falleció el Chucho. Yo me levanto asustado, prendo la TV y pongo en las noticias y claro, ahí todo el mundo golpeado, sentido por lo que estaba pasando. Yo no podía creer. Después yo lo llamé al Potro Muñoz y le pregunté qué era lo que estaba pasando, porque no estaba entendiendo nada. Y de ahí me dijo que había fallecido el Chucho y para mí y para todos los compañeros fue un golpe Para todo el mundo. durísimo, ¿no? Exacto. Era como que si se hubiese muerto un hermano mío, ¿no? Brutal, ¿no? Era un líder total, ¿no? Sí. Un señor. Esa es la palabra para calificarlo a él. Realmente era un tipo espectacular. Y a mí me chocó mucho después. Yo no soy de llorar fácilmente, ¿no? Sé, por mi carácter, por mi personalidad, entonces, pero ese día sí me dio durísimo la noticia. Y yo estaba en el mueble desconsolado, que no podía más por lo que había pasado con él. Y mi esposa no entendía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, pues le digo, mira, acaba de morir el Chucho. Uf. Y ella también allí lloró mucho también conmigo porque para nosotros no solo era un líder, sino era una persona que transmitía buena vibra, ¿no? Buena gente, muy respetuoso con sus compañeros, querendón, ayudaba mucho a los que recién llegaban a la selección nacional. Él ya tenía tiempo y a veces venían jugadores que eran llamados por primera vez y él siempre era el primero en arroparlos, ¿no? Entonces, él siempre tenía esa costumbre que decía, hey papá, aquí vamos a meter todo juntos, así que todos lo vamos a ayudar, ¿no? Y claro, esas eran las cosas que a él lo hacían distinto, ¿no? Porque Fue, él fue duro. era muy humilde. Sí, lo conocimos desde jovencito a Chucho y fue terrible todo lo que le pasó. Pasa el Mundial y ¿ahora qué? Después la llegada a Barcelona a ser campeón. Otra vez a ser campeón, ¿no? Eso fue una historia, porque realmente cuando terminé el Mundial yo iba a pasar a Dallas. Y capaz que si eso pasaba, ya no venía a Ecuador y me retiraba en Estados Unidos, ¿no? El tema fue que no, o sea, ya arreglamos prácticamente la parte contractual, pero en cuanto al tema de impuestos no cuadraba porque en cada estado, en los Estados Unidos son distintas las Es leyes. diferente. Exacto. Entonces, al final, eso complicó las cosas.
Ahí estaba de entrenador Oscar Pareja, que ahora último estuvo en Tijuana, que fue entrenador de Miller Bolaños también. Yo desde que llegué a Estados Unidos, él siempre me quiso llevar a su equipo. Siempre, siempre, siempre. Y siempre cuando nos tocaba enfrentarnos, él siempre me decía, Osvaldo, anímese, venga con nosotros. Y tenía un equipazo en ese tiempo Dallas, ¿no? Tenía muy buenos jugadores. Y yo siempre tenía las ganas de ir porque me querían, y yo realmente sentía que me iba a sentir muy, muy querido en ese equipo. Pero al final no se dio. Después, realmente yo no iba a venir a Barcelona, sino estuve cerca de llegar a Liga de Quito, pero cerca. Ahí estaba el entrenador Subeldía. Al final hablábamos todos los días y me decía que quería tenerme en su equipo. Yo hablé varias veces con Santiago Jacome, estábamos en eso de ponernos de acuerdo. Pero un día me llama el presidente Novoa y me invita a tomar un café en Guayaquil. Yo tenía ganas, la verdad, tenía ganas porque como buen costeño siempre... de Barcelona, ¿no? Sí. Entonces, siempre tuve ganas. Se había presentado la posibilidad, pero no cuadraban, no se ponían de acuerdo. Me acuerdo que cuando estaba en el Quito, no se ponían de acuerdo entre clubes y al final no se dio. Después cuando fui a Estados Unidos me querían traer también. Y al final nos sentamos a tomar el café y fue cuestión de 5 minutos y me quedé en Barcelona y en Guayaquil. De ser campeón. Claro. Osvaldo, creo que vamos a tomarlo en algún tema más adelante porque hay para conversar con usted en serio, ¿no? Pero me imagino en este minuto que nos queda decirle gracias por haber sido futbolista ecuatoriano y por todo lo que ha dado Osvaldo acá al fútbol en nuestro país, en su hoy como empresario, que le vaya bien. No tengo que recomendarle absolutamente nada porque lo conozco y de buena fe. Así que tus palabras finales, Osvaldo. Reinaldo, para mí siempre es un placer. Esas son las cosas bonitas que le deja esta profesión a uno, ¿no? Las amistades que quedan después de esta carrera. Yo siempre lo he dicho y siempre les he transmitido a mis compañeros cuando jugaba al fútbol y ahora que estoy representando a varios chicos, siempre les digo, ¿no? Que al final el jugador de fútbol se acaba, ¿no? El jugador de fútbol tiene una vida útil de 18, 20 años si uno es buen profesional, pero siempre lo que queda es el ser humano, lo que queda es la persona. Y yo siempre he dicho que prefiero que me recuerden por haber sido una buena persona, por haber sido un buen ser humano, que por haber sido jugador de fútbol, ¿no? Porque al final ya uno se vuelve parte del pasado y vienen otras generaciones y el futbolista se acaba, pero lo que queda es el ser humano y eso se lo debo a la formación que mis padres me dieron. Agradecerle, Reinaldo, siempre, como le digo, es un placer, me da mucha alegría charlar con usted, ya ahora desde otro ámbito en lo personal. Pero siempre es motivo de alegría saludar a los amigos, de tener una charla bastante chévere y hablar un poquito de lo que nos gusta, que es el fútbol, ¿no? Así que ya sabe que así que ya sabe que acá tiene un amigo siempre para lo que necesite, ¿no? Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias decimos a Osvaldo Minda, ¿no? Que ha estado esta mañana con nosotros en Sin Agenda. Un abrazo, un resto del Día del Padre. Durísimo. Feliz día, Reinaldo, que lo disfrute. A nombre mío, mi padre ya no lo tengo, hincha del Aucas, ahí hay una historia que Osvaldo también la sabe. Un abrazo grande de mi parte a todos sus padres, que la pasen bien. Bueno, un abrazo, chao. La Red 102.1 presentó. ¿Aceptaste que te digan kamikaze a tu equipo kamikaze? ¿Aceptaste? Claro. Un momento para compartir y opinar sin agenda. Un tema fundamental y que me parece marcó tu vida también, lo de tu hijo, ¿no? Ay, pero son las pruebas que... Sí. Con Reinaldo Romero. Sin agenda, ¿eh? Sin agenda, sí, un domingo en la mañana.